Bueno, estamos hoy con Sebastián Uribe Chinkowski, es cofundador y director de experiencia de Neuvo. Ya nos va a contar un poquito pues de qué se trata su cargo y su papel aquí. Nada, Sebas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, pues que sean ustedes que han vivido esto en carne propia los que nos inviten a participar de esta intención. Me parece bacanísimo porque creo que toda la información que te voy a dar es algo que vos has validado como en carne propia, entonces me parece muy emocionante. Total. Bueno, aprovecho pues para decir que estamos aquí en la sede del este de Neuvo, en un horario en el que todavía pues hay movimiento aquí, tráfico, pero bacano, pues sí fue intencional como para que pudiéramos reflejar un poquito lo que se ve aquí pues en el día a día y lo que es la experiencia de estar acá y trabajar acá. Entonces, nada, Sebas, empecemos contando un poquito de quién sos vos y cómo llegaste a este proyecto. Santi, mira, yo, pues digamos que decir quién soy yo es una cosa que todavía estoy descubriendo, pero digamos como lo más relevante que podría decir en este instante para responderte sería que soy psicólogo. Empecé pues a estudiar psicología con la intención de entender mucho sobre el comportamiento humano. Soy un psicólogo muy rebelde, digámoslo así, porque también pues no me dediqué como a aplicar la psicología a lo que tradicionalmente los psicólogos hacen, que es o clínica o psicología organizacional. Me encantan las dos, pero yo quería aplicar toda esta ciencia del comportamiento humano a temas más escalables, a temas como de mayor impacto. Por eso me sentí muy atraído por todo el tema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces esa curiosidad me permitió pertenecer a programas de Ruta N, a temas, pues a dar conferencias sobre el tema, digamos como mucha curiosidad sobre estos temas, y obviamente eso te va involucrando en temas de emprendimiento y muchas cosas. En ese momento, digamos que Neuvo la historia de tres caminos, ¿cierto? De los tres fundadores, Simón, Santi y yo. Digamos que acá estoy contando uno de los caminos, ¿cierto? Entonces, digamos que yo hay muy tema de comportamiento, siempre basado en temas de psicología, muy metido en temas de ciencia, tecnología e innovación, y por este caminito yo me doy cuenta que desde la psicología organizacional se venía hablando del teletrabajo. Pero a mí eso como que no me cuajaba. Te estoy hablando de antes. ¿Qué año nos ubicamos? Acá estamos hablando hace 7 años, okay. 6-7 años. Entonces, digamos que toda la psicología organizacional hablaba del teletrabajo como una opción que se veía por allá en el horizonte. No había pandemia, o sea que todavía no se había acelerado nada. En un contexto muy distinto. Pero sí, o sea, eso se hablaba de una manera muy tímida, digámoslo así. Pero aún así, desde ese momento a mí no me cuajaba. O sea, yo como que cuando hablábamos de teletrabajo los psicólogos, yo decía, a mí hay algo que no me cuadra, porque para mí el hogar siempre evolutivamente se ha visto como un lugar de vida, de distensión, de vida familiar. De hecho, en los miles de años de la evolución humana, son muy poquitos los años que llevamos en una vida civilizada. El cerebro lleva muchísimos años más en una vida un poco más salvaje, y de hecho en esos momentos, durante esos miles de años, el trabajo se ha concebido como un peligro de muerte. Acordate que en esa época a vos no te tocó, estabas muy joven, no me tocó, sí. Pero pues seguramente lo escuchaste en el colegio, que en ese momento eran nómadas, y lo que se considera el trabajo era salir a cazar, o cuando ya eran sedentarios era pues los machos a cazar y las hembras digamos como a recolectar. Pero en cualquiera de los dos casos vos estás expuesto a un peligro. A vos te podía matar un león, a vos te podía matar una culebra, a vos te podías caer fácilmente. O sea, era una actividad riesgosa, y eso fue así miles y miles de años. Entonces el cerebro relaciona el trabajo con peligro, como con una posibilidad de muerte, y el hogar era la caverna, era un lugar donde realmente podían esconderse, dejar ese peligro afuera, sentirse cómodos y descansar, ¿cierto? Y siempre se relacionó, imagínate el cerebro evolucionando miles de años de esa manera. El trabajo es peligro, es muerte, yo salgo allá y no sé qué va a pasar, y mi hogar antes es toda la intimidad y un tono emocional donde de verdad yo descanso, entonces es peligro.
cuando vos miles de años después coges y te inventas algo que es el teletrabajo, en el que haces esto, el hogar que es para el cerebro es descanso, y el trabajo que para tu cerebro es peligro de muerte, tú lo mezclas, eso es una bomba emocional, un montón de cosas. Y por eso mucha gente se estresa tanto en el trabajo. Gran parte de la explicación de tanto estrés laboral es eso, es que tu cerebro lo sigue creyendo que es un escenario donde puedes morir. Entonces es muy loco, pues por eso los regaños del jefe, todo eso lo sentimos como si fuera un león que entra mucho, y tiene toda una lógica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos desdibujas ambas cosas y mezclas tu hogar con tu trabajo, hay desórdenes emocionales, distorsiones en el tiempo. Yo creo que ya la gente, no vale la pena mencionar más cosas, que yo creo que la gente ya estaba expuesta a mucha información y lo ha vivido en carne propia de lo que es trabajar en la casa. Si bien a mucha gente le gusta, pues por lo menos 100% es difícil. Y yo eso lo veía como viendo desde ese momento. Paralelamente, Santi, el otro socio, es ingeniero administrador y muy conectado con temas de emprendimiento, con temas de tecnología, y venía entendiendo mucho el mundo y principalmente basándose en crear modelos de negocio disruptivos a través de tecnología, a través de cosas. Y Simon, por el otro lado, mayor que nosotros, con mucha experiencia en emprendimientos, o sea, él estuvo en Hatsu, o sea, él vivió varias experiencias de emprendimiento y muy metido en el mundo inmobiliario, también entendiendo hacia dónde iba el mundo inmobiliario, cómo jugaba el mundo inmobiliario. Y cuando tuvimos una conversación, imagínate esas tres cosas juntas, digamos que dijimos, ya más o menos tenemos una visión de para dónde va el futuro del trabajo, y esto hay que revolucionarlo. O sea, hay que mezclar tecnología, modelos inmobiliarios innovadores y todo el entendimiento del comportamiento humano para salir con una propuesta totalmente distinta a la forma como trabajamos, que es no perder el impulso del teletrabajo. O sea, definitivamente los modelos antiguos, flexibilizar esos modelos. O sea, definitivamente veíamos que, si bien yo veía que el teletrabajo no era como que lo más sano, también sabía que lo tradicional tampoco era conveniente, recorrer largas distancias, modelo centralizado donde hay gente... Muchas veces incrementa la ineficiencia incluso. Santi, hay gente que lleva 15, 20, 30 años llegando al mismo lugar, sentándose en el mismo puesto, al lado de Juan, de Roberto y de Camila, y el conocimiento lleva ahí 20 años. Pero entonces, ¿sí me entendés? Por otro lado, bueno, nosotros ahí lo que hicimos es, venga, no vamos a seguir un modelo tradicional, hay que transformarlo, pero tampoco son las casas. ¿Qué es? Y empezamos a visualizar este tipo de hábitats cerca a las zonas residenciales, donde no tengas que transportarte, sí, mucho, pero que tampoco sea tu hogar, sino que vos puedas diferenciar eso. Y generar una funcionalidad descentralizada muy grande en la experiencia de usuario, pero lo que fuimos también descubriendo desde una etapa muy temprana fue, Nevo no solamente está solucionando un tema de funcionalidad, lo que va a pasar realmente interesante ahí es que se van a conectar conocimientos, profesiones que nunca se conectaban, porque crear un ecosistema internamente. Si vos pasas de un modelo centralizado en el que los ingenieros se iban para su obra, en que los abogados iban para su oficina de abogados, en el que los creativos iban para su oficina creativa y hablaban de eso todo el día, a un modelo descentralizado donde vamos es por cercanía y a participar de este tipo de atmósferas y de hábitats, todo eso se junta. Claro. Entonces se generan conversaciones, imagínate la conversación entre un abogado y un cocinero, entre un psicólogo y un ingeniero, entre un youtuber y un psicólogo, y eso es lo más, digamos que para mí, pues en mi caso, creo que para Santi y Simón también, eso es realmente lo más valioso de Nevo, y es las cosas que pasan acá, claro. El conocimiento que se empieza a dinamizar y cómo eso termina en nuevas oportunidades de negocio, en nuevas soluciones, en nuevo conocimiento. Trayendo esto pues y retomando digamos esta última parte, bueno, primero, antes, ¿cuánto tiempo pasa entre esta reunión, ¿sí?, que nace esta idea y se unen esos tres caminos hasta el día que abrieron? Demasiado tiempo. Fue exageradamente, o sea, desde esa conversación hasta el día que abrimos una puerta en una sede de Nevo,
pudieron pasar 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque obviamente fue un tema de entendimiento, una etapa de entender, de generar el modelo, de investigar, a estas conclusiones que te estoy llegando uno no llega fácilmente. Sí, claro. Todo requiere obviamente una escucha, muchas conversaciones, pero también hay que ser muy sinceros con los procesos y con el emprendimiento, y es que nosotros teníamos una presentación, un PowerPoint. Hoy es muy fácil para mí decirte todo esto acá sentados y mirando esto en vivo, o sea, creo que lo que yo estoy narrando se ve detrás de mí. Pero es muy distinto verlo cuando vos sos un recién graduado, como éramos Santi y yo. Pues luego llegó el loco de Simón también a complementarnos, pero con una presentación. En ese momento no había COVID, o sea que no había nada que nos hubiera obligado a teletrabajar, entonces la gente veía eso también como una cosa por allá lejana. Sí, sí. Y hacíamos muchas presentaciones, no teníamos tampoco la plata los tres para... Bueno, ¿cómo fue ese proceso de salir a buscar inversión? Pues definitivamente nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos montar la sede nosotros mismos. Nosotros intentamos buscar inversionistas. Hola. Bien, ¿y tú? Esas son cosas que pasan acá. Pasan, estamos en vivo. Sí. Acá esto es muy humano, hermano, eso es puro tejido, pura comunidad. Bueno, entonces nosotros obviamente tratando de convencer a la gente que nos pusiera, que creyera en un ecosistema de eso, la gente tiene que ver para creer, más que todo en este contexto de Colombia, donde Claro, estamos tan jóvenes. ¿Y había en ese momento algún referente por ahí de estos jugadores grandes, pues, internacionales que hay acá, o todavía no estaban acá? No, aquí no había llegado WeWork, no había llegado nada de eso, pero también es cierto que nosotros nos diferenciamos mucho desde esas primeras percepciones de WeWork. Sí. O sea, los tenemos referenciados a nivel global, ellos no habían llegado a Colombia. Sí, pero el concepto de la esencia es Pero, distinto. exacto, nosotros de hecho sabíamos muy bien cuál era la diferencia con ellos. Entonces tampoco teníamos un referente exacto al cual nos pudiéramos pegar. Tampoco voy a decir que nos inventamos la rueda, ¿cierto? Pero sí unas diferencias sutiles que hacían que fuéramos un poquito una propuesta novedosa, ¿cierto? Y la gente entonces no había dónde pegarnos. Entonces muchos inversionistas nos dijeron, no, yo tengo que primero ver que eso funcione para invertir. Claro. Ahí fue cuando dijimos, no, vamos a tener que armar esta sede nosotros mismos y que se vuelva como un producto mínimo viable. Pero un producto mínimo viable muy costoso, porque Claro. pues, distinto solo tecnología Sí, con un la producto digital. total. En cambio, sacaron un producto mínimo viable de cientos de millones. Infraestructura, Sí. todo. Entonces ahí lo que hicimos fue venderle una parte de la sociedad, invitar como amigos y allegados, que ellos sí creyeron en nosotros. Ok. Y con eso montamos la primera sede de Nevo, y ahí ya empezó esto, porque pues ya por fin mostramos tracción, y ahí ya sí los inversionistas dijeron, Claro. bueno, y ahí ya todas las sedes que hemos creado hasta el momento, pues ya sí han sido de gente que cree ya en el modelo y gente enamorado ya de esto, pero un proceso, Santi, larguísimo, Claro. de mucho estrés, de mucha incertidumbre, Sí, de lanzarse al vacío de alguna manera, pues. de que mucha gente no entendía qué estamos haciendo, cómo llevamos 3 años con una mochilita y una presentación, y estos pelados para dónde van. Y Simón muy duro, pues Santi y yo recién graduados, digamos que teníamos ahí, pues bueno, teníamos más tiempo para, pues, en cambio Simón en ese momento me acuerdo que había tenido su primer hijo, ya Era una apuesta casado, más. pucha, la apuesta que hizo Simón fue gigante también, Claro. andando con 2 locos, sí, pero bueno, ya hoy se ven los frutos, pues. Bueno, Sebas, entonces, la primera sede, ¿cuándo abre? ¿En qué fecha? Esa sede se abre en el 2017. Ok, Me puedo estar equivocando. ok. Ha pasado tantas cosas, pero más o menos en el 2017, ¿Y esa fue? 10B. Ok. A los 2 años, Ya. más o menos en noviembre del 2019, diciembre del 2020, nace la segunda sede, Frontera. Frontera. Y como todos saben, a los 3 meses, en abril del 2020, Ujú. se acaba el mundo. Ya, Se acaba el mundo para todos. literal. Entonces, imagínate nosotros en una industria que, si bien siempre hemos nacido de base tecnológica, o sea, nosotros desde que esto era una servilleta, una presentación, Sí. sabíamos que esto iba a tener aplicación, que esto iba a tener, la tecnología iba a ser la columna vertebral, pues obviamente esto tiene un componente presencial Total. importantísimo.
y cae la pandemia y nosotros nos toca cerrar estas sedes, durísimo. Pues yo creí, sinceramente yo creí que era el fin de Nevo, pues. Más que todo les estoy hablando de esos 2 meses, 3 meses en los que realmente nadie sabía qué iba a pasar. Claro. Que el presidente alargaba la cuarentena, que en ese momento nosotros dijimos, o sea, nosotros estamos obsesionados por esto, pero pues llega un punto en que las cosas dejan de ser viables sencillamente por asuntos que no controlas. Sí, claro. Y hubo un momento en que yo dije, nos llevó el putas, perdón por la expresión, pero bueno, ahí la obsesión fue más importante y acá estamos ya. ¿Cómo fue ese proceso de reapertura? El proceso de reapertura fue muy bonito porque la pandemia también nos ayudó a pensar mucho. Yo me acuerdo que yo decía, hace mucho yo no pensaba. Como que nos metimos en una ejecución y más uno como cofundador en una empresa tan pequeña, pues naciente, vos sos de todero. Entonces casi que nos metimos en una ejecución donde teníamos muy poquitas oportunidades de pensar. Y la pandemia nos permitió pausar y pensar, con mucho estrés, con mucha incertidumbre, pero por lo menos pensar. Y de la pandemia surgieron, yo digo, 2 cosas muy valiosas, muy valiosas. Una nueva aplicación. Okay. Nosotros al principio teníamos como una especie de white label, como una aplicación que era nuestra y no era nuestra. Y la pandemia nos permitió enfocarnos en sacar una app propia. Desarrollo propio. Desarrollo absolutamente propio. Okay. Primer ganancia de la pandemia. Son 3 realmente. Segundo, el Nevo Café. Nevo no vendía, la comida que vendía era de una manera muy tímida y ahí cuando pudimos pensar dijimos, hey, vení, acá todo el mundo acá llegan rapis todo el día, acá pues cuando nos acordábamos, cuando operábamos, estábamos cerrados en ese momento. Y fuera de eso, pues la pandemia también nos obligó a generar ingresos durante esos días, entonces dijimos, hay que potenciar los alimentos. Y salió una nueva carta y ahí, bueno, y los que conocen Nevo y los que no, cuando lo conozcan se van a dar cuenta que nosotros somos fuertísimos en comida. Hoy en día es buenísima. Sí. Y fue también esa posibilidad que tuvimos de pensar en la pandemia y generar esa estrategia. Y lo tercero es la apertura hacia los modelos remotos. Claro. O sea, lo que eran conversaciones como medio futuristas antes de la pandemia de Nevo, claro, hacia los clientes, ya eran necesidades. O sea, yo digo que la pandemia nos frenó 2 años, pero nos aceleró 10. Demasiado. Nos aceleró 10. Y eso, pues, obviamente, también no solamente la apertura de las personas a los trabajos remotos, sino a las empresas. Total. Te voy a poner el caso de nosotros. Ajá. Nosotros teníamos nuestra oficina. Sí. Además, una oficina muy grande, pues, que ni necesitábamos. Y casualmente, cuando llegó la pandemia, la habíamos entregado porque dijimos, bueno, no necesitamos algo tan grande, vámonos a algo más pequeño. Y llegó marzo del 2020, ya habíamos entregado y nos encerraron, ¿sí? Ajá. Entonces, obviamente, pues para nosotros fuimos muy afortunados porque no tuvimos como esos costos fijos durante todo ese tiempo, pero para la mayoría de empresas fue así. Y una vez volvimos a la normalidad, no volvimos nunca más a una oficina. O sea, desde ese momento salimos a un coworking, estuvimos antes y ahorita pues llevamos ya todo este año aquí en Nevo y yo creo que va a ser difícil que salgamos de un modelo así. Sí, total. Entonces, precisamente te iba a preguntar eso porque me imaginé que para ustedes la pandemia en el momento en que decretaron las cuarentenas pues fue muy duro, pero de ahí para adelante siento que antes fue un empujón para estos modelos. Tal cual lo estás describiendo, o sea, una acelerada absoluta. Porque eso que describiste y eso que viviste vos con tu empresa, muchos seguramente que están escuchando eso pues, dicen, esa fue mi misma historia. Como que cierran oficinas, viven el tema en la casa, pero ya nada vuelve a ser igual. O sea, ya que la gente podría volver a tener oficinas. Y volvemos a lo que hablamos al principio, ni lo uno ni lo otro. Exacto. Que la gente, pasaron 2 cosas. Que la gente se dio cuenta que el modelo tradicional ya no es necesario como era, pero que la casa es enloquecedora. Sí. O sea, la casa es muy bacana, el trabajo remoto nos dejó una enseñanza que sí se puede trabajar por fuera,
pero que hay que saberlo hacer, o sea, la casa enloquece, y me vas con la explicación evolutiva que te di, que ahí ya va entendiendo uno muchas cosas. Entonces ahí es donde este tipo de modelos caen como anillo al dedo, pues como mandados a hacer. Entonces, claro, un acelerón impresionante, pues qué más que este año, solo en lo que resta del año vamos a abrir 2 sedes más, o sea, nos vamos a duplicar en menos de 4 meses. ¿Qué nota? Contanos de eso, entonces, Frontera abre iniciando el 2020, Ajá. DLC, ¿en qué momento se está planeando y cuándo apertura? Del este se empezó a planear mucho antes de lo que se abrió, porque nosotros coqueteábamos este local. Simón, pues que es el encargado de esto, me acuerdo que hablaba con los inversionistas, con los dueños del inmueble, y les coqueteaba, y realmente él pedaleó mucho tiempo. Entonces te estoy hablando que esta sede se visualizó 1 año antes de lo que se abrió, más, para ahí 2 años. Claro. Y se abre en noviembre del año pasado, diciembre de este año. O sea, se abre, esta sede tiene menos de 1 año. Sí, los Benito está equivocado. 8 meses que van del año. Yo creo que sí. Porque cuando yo venía hablando con vos, yo estaba esperando que abrieran acá para venirnos para acá. Sí. No, pero sí, esta sede se abrió Santi en noviembre del año pasado. O sea, esta sede no ha cumplido el año. Sí. Entonces, Bueno, mira, no ha cumplido un año y ya se nos viene Wake y se nos viene Afit, ¿cierto? Es más, esta sede no va a cumplir 1 año y ya va a haber una nueva. Cuando abran las otras 2. Entonces se viene Wake, que es ahí donde nació la primera sede, en la 10B. Esa parte no la mencioné ahorita. Nosotros durante la pandemia decidimos cerrar esa sede, esa primera sede. Nos quedamos solo con Frontera. Y por fin logramos recuperar esa zona, pero con una sede en un formato más grande. ¿Pero en el mismo espacio físico o ahí cerca? A 1 cuadra, en un proyecto. Para que la gente sepa. Si recuerdan dónde quedaba Piqueo y Pesqueira, o sea, por Santa Coloma, por donde queda al frente del Social 2 diagonal, hay una vía ciega, Claro. que es Santa Coloma, Benza y unos restaurantes. Donde quedaba Piqueo y Pesqueira ya es un proyecto divino. No sabía que se había ido Pesqueira. Sí, ya eso es un proyecto, pues, pero divino, espectacular, que se llama Wake, y ahí vamos a abrir una sede en 2 semanas. Y ya luego, digamos que como eso ya, digamos que estamos en este momento ya en obra también, pero las fechas sí son un poquito más, están más abiertas. Abrimos EAFIT, una sede dentro de EAFIT, ya sea a finales de este año o a principios del próximo. ¿Qué nota? ¿En qué parte de AFIT? En el centro de idiomas. Ya. Vemos que AFIT viene generando una transformación de ese bloque, en el que va a pasar a ser el nuevo centro de emprendimiento de AFIT, que se llama Ongoing, que va a ser un centro de emprendimiento impresionante. Contanos de esa alianza, ¿cómo surgió? Pues digamos que AFIT tiene una rectora en este momento que es una mente brillante, ¿cierto? Que llega Claudia AFIT a dinamizar con una visión impresionante de un montón de cosas, y una de esas visiones es que AFIT se convierta en un hub de emprendimiento. Claro. Si vos te das cuenta, AFIT gradúa emprendedores impresionantes. Claro. O sea, muchos de los grandes emprendedores que hay hoy en el país son EAFITenses. Y ella, digamos que en ese entendimiento dice, bueno, si así es, sin tener un centro de emprendimiento, sin tener, ¿cómo sería EAFIT? Facilitándoles. Generando este tipo de ambientes, y ahí es donde dice, bueno, voy a crear un centro de emprendimiento de alto impacto, voy a juntar las startups más importantes de la región y destina ese bloque, todo ese bloque de idiomas, para que sea el nuevo centro de emprendimiento de la universidad y del país, pues, claro. Una cosa con un alcance impresionante. Y ella decide buscar un aliado que la acompañe en la creación de comunidad, que tenga la tecnología, pues, afín a la operación de un entorno de esos. Ella hace un estudio de seguramente algunos coworking spaces y plataformas, y llega a la conclusión de que Nevo es la empresa que más está
generando ese tipo de cosas, o sea, más allá de la cantidad, la calidad de las cosas que ocurren acá. Y ahí es cuando nos unimos para ayudarles a materializar la operación de Todo Ongoing, en donde se decide tener un Newo adentro, como una marca ancla que ayude a darle vida, sí, exactamente, a que eso nazca con mucha vida. Entonces están para este año, pues finales de este año. Finales de este año, a principios del próximo año está bueno, no, Wake se viene 2 o 3 semanas. Ya. Y a FIT estamos ahí cuadrando esa fecha de inicio que sea, pues, o a finales, yo creo que va a ser a principios del próximo año. Qué bueno, en qué enero. Bueno, para que vayamos, Pipe, a visitar allá y hacer contenido. Para mostrar las allá va a haber contenido para tirar para el techo. Qué nota, sí, qué nota. ¿Cuántos usuarios activos hoy por hoy? Estamos pasando los 1000. Impresionante. Por fin pasamos los 1000 hace más o menos 2 semanas. Sí, muy emocionante, la verdad, muy emocionante. Felicitaciones. Sebas, de esos usuarios, mejor dicho, principalmente el usuario de Newo es una empresa pequeña, una empresa mediana, son freelancers o personas que trabajan para cualquier empresa del mundo y buscan el espacio aquí. Santi, realmente, como sabemos que la diversidad de lo que genera el valor y el poder de esas conversaciones, hemos procurado crear una comunidad muy diversa. A nosotros no nos sirve nada llenar esto de freelance, que esto se vuelva un tema de freelance todo el día, o que se vuelva un tema ejecutivo y de empresas. Para nosotros estos entornos son valiosos en la medida en que el freelance se encuentre con el super ejecutivo y el super ejecutivo se encuentre con el estudiante o el recién graduado, y ese se encuentre con un youtuber y un youtuber tenga una conversación con un abogado y ese abogado tenga una conversación con un arquitecto. O sea, para nosotros realmente la posibilidad de que acá pasen cosas interesantes se da en la medida en que haya gente diversa. Claro. La diversidad tiene un poder impresionante, que no se ahoguen las conversaciones en algo, sino que siempre haya un estímulo de conectar cosas que nunca se conectan. Entonces ahí la respuesta es: procuramos que haya de todo, un balance. Sebas, ahorita hablábamos del futuro del trabajo y de las modalidades. Para vos, según tu visión, tu experiencia, pues y todo lo que ha pasado con Newo, ¿para dónde va este cuento? El mundo del trabajo, Santi, mira, es algo que obviamente, pues creo que nadie lo sabe. Puede llegar una pandemia y cambiar todo. Ah, no, sí, total. Sí. Y es algo que todos estamos entendiendo, pero sí, obviamente sí hay cosas que nos van marcando como un poquito las luces de hacia dónde va todo. Esto es una opinión personal, ¿cierto? Yo creo que vamos a un mundo cada vez más descentralizado, ¿cierto? En el que el trabajo, lo principal es que el trabajo se va a empezar a ver como un estilo de vida. Eso antes no pasaba. El trabajo durante muchos años, esto es un legado de la era industrial, el trabajo se vio como una obligación durante muchos años. Y mira que los abuelos y los papás le decían a uno: hey, mijo, tiene que trabajar para poder comer. Le guste o no, usted tiene que trabajar. Y trabajar no es lo que usted elija. Es en lo que trabajar en peldar, trabajar sí, saludos a todos. Pero por lo que estaba hablando, antes es tesísimo, porque estoy mencionando las 4 o 5 empresas que habían acá hace 50 años. Usted trabajaba en Coltejero, usted trabajaba en Fabricato, y usted no me podía decir: oye, no es que yo quiero, nada, papito. Es más, si nos vamos un poquito antes, era, si su papá es zapatero viejo, usted o en el campo, usted es zapatero. Exactamente, o sea, la gente no podía elegir en qué trabajar, la gente le toca trabajar en lo que había, y ni se le ocurría disfrutar, pues de que tenía que disfrutarlo, ¿no? Había que trabajar porque había que vivir. Y siempre siento que había como una distinción entre el trabajo y la vida. Me estás leyendo, total, así es. Ojo a esto, yo
me mato trabajando para poder vivir y luego, el tiempo que me queda el día y luego útil. disfruto el fin de semana, Sí. disfruto mis vacaciones, pero disfrutar de lunes a viernes, no, ese no son un tiempo para disfrutar. Yo disfruto el fin de semana y disfruto mis vacaciones. Sí, De lunes a viernes me mato sí, y paso maluco, me sacrifico. exacto. Eso se está transformando, Santi, y lo que se viene para responderte el futuro, que creo que ya es más el presente que el futuro, es la gente está empezando a darse cuenta que si no disfrutan y no ven como un tema de autorrealización lo que hacen de lunes a viernes, la vida va a ser una mierda, porque es donde mayor tiempo pasamos, es donde pues sí, pasamos la mayoría del tiempo, no solamente el día, sino en nuestras vidas. Nos jubilamos ya por allá muy viejitos, Total. pues no es que muy viejitos, pero pues fue Pero puta sí. ya, imagínate. La gente hoy tiene un apetito por decir, hey, hay que empezar a disfrutar la vida ya. Y si yo no incluyo el trabajo en eso, yo no voy a ser capaz de tener una vida que valga la pena ser vivida. Y eso incluye transformar todo, desde el lugar de trabajo. Antes, cuando creaban los lugares de trabajo, los creaban al lado de las plantas de producción. Si vos visitas hoy esas empresas antiguas, vos ves que están esas oficinas al lado de las plantas, que si ni se les ocurría pensar en inspiración, no, eso era módulos, sillas, y cuánta gente le cabía acá, y la gente, tu papá, trabajaron en oficinas que eran al grano, o sea, cuántas cabezas metemos aquí a que camellen. Hoy en día, como ya se está viendo el trabajo como un estilo de vida, ya hay una reinterpretación de todo, y ahora la pregunta es ¿cómo hacemos del trabajo una experiencia? Total. Yo hablo de un concepto que se llama work-tainment. Digamos que lo vi desde la educación, con la educación está pasando exactamente lo mismo. Ojalá. La educación viene de un modelo preindustrial, industrial, donde educamos para capacitar a que trabajen y a que sean productivos, Sí. no educamos para que alguien se autorrealice, Para que hagan. no para que se transformen y autorrealicen y sean felices. Entonces, en la educación hay un sistema donde están conectando la educación y el entretenimiento. Eso se llama edutainment. Es como educamos al mismo tiempo que entretenemos. Sí. Y yo hablo de work-tainment. O sea, ya la gente también quiere entretenerse mientras trabaja, disfrutar mientras trabaja. Entonces creo que Neo está en un trabajo de generar work-tainment, y creo que el futuro del trabajo es que todos logremos disfrutar y entretenernos y disfrutar al máximo, mejor dicho, que el trabajo se vuelva una experiencia, no que las experiencias sean del fin de semana o en las vacaciones, y que no las soñamos y no vemos la hora que llegue el viernes para vivir una experiencia o mis vacaciones, sino como yo vivo una experiencia de lunes a lunes, ¿cierto? Entonces, podría hablarte de muchas más cosas, Claro. pero creo que esa es la más relevante para mí. Y creo que se trata precisamente como de despertar esa conciencia de que el trabajo es, no diría que la única, pero la herramienta más poderosa para encontrar esa realización personal, pues. Trabajo es una fuente de crecimiento personal impresionante. O sea, yo creo que en el lugar donde nos hacemos mejores personas, uno de los más importantes en los que realmente nosotros nos hacemos mejores personas y evolucionamos personalmente, es en el trabajo. Porque es el lugar donde más nos exponemos a frustraciones, a gente difícil, Total. a gente de todo tipo. A conocernos, a retos, Y siempre a interactuar más con un aún, entorno. pues. Exacto. No, mucho más. Pero, En una escuela. total, pero en general, Sí. en general, así sea una experiencia en una empresa, vos estás ahí expuesto a retos, a objetivos, a mediciones, a gente de todo tipo, y yo creo que sí, es una fuente, es donde más crecemos. Total. Sebas, una enseñanza que te haya dejado particularmente este camino, este proyecto. Para mí la más importante es que emprender es emprenderse. ¿A qué me refiero con eso? Que todo en Neo, principalmente las dificultades más grandes, siempre me han llevado a algo interno. O sea, todos al final son retos personales. construirse. Desde mi ser. O sea, temas con socios, discusiones y dificultades con mis socios, retos con la compañía, con los colaboradores, con inclusive la pandemia. Claro.
retos creativos, o sea, creo que cualquier reto de cualquier índole, al final te está haciendo es un llamado de transformación interna, o sea, de emprenderse, o sea, vos vas a ser exitoso emprendiendo en la medida en que seas capaz de emprenderte, porque vos tenés que volverte muy hábil, tenés que transformarte muy rápido. Y conocerse. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Porque vos al principio tenés que ser muy tolerante a la frustración, eso es una habilidad interna. Ser de todero, porque al principio todos los emprendedores hacemos de todo, claro. Pero luego cuando vas creciendo te toca aprender a delegar. Uno pasa de ser un kamikaze sin orden y un boleador, sí, a tener que estructurarse, o sea, todo lo contrario, a generar estructura, a crear procesos, a delegar. Entonces hay un gran aprendizaje del emprendedor. Es cuando pasa de ser el emprendedor a volverse un poquito más empresario. Y eso al final son retos de interno del ser. ¿Qué es delegar? Es seguridad, es capacidad de transmitir, confiar. Todo, o sea, yo diría, Santi, que el principal aprendizaje es el que se mete en un cuento, y yo creo que cualquier cosa, en una relación, sí. Pero lo más valioso que me llevo de este proceso es, además de la gente que he conocido, pues que es invaluable, pero como un tema interno esto ha sido un trabajo interior. Claro. O sea, esto ha sido un trabajo de volverme cada vez más en mi mejor versión. O sea, Nevo me ha obligado a cada vez convertirme en una mejor versión, y en la medida en que no he sido capaz de hacerlo es donde han llegado todos los problemas. Excelente esa reflexión. Sebas, la última, ¿qué se viene para Nevo? Más allá de las 2 sedes nuevas que están próximas a aperturar. Para Nevo se viene tecnología. La aplicación va a pasar de ser un tema muy funcional. Si vos ves, hemos tratado de estabilizar mucho temas de check-in, check-out, reserva, una experiencia muy, muy funcional. Creo que ya estamos entrando en una era en la que la app se va a volver una dinamizadora. Entonces, crear algoritmos, crear herramientas que le permitan a las personas que están acá conectarse cada vez más. Eso va a ser un gran hito. En términos de sedes es más expansión. Bogotá para nosotros es clave, ¿cierto? Es una plaza muy importante. Entonces, mucha expansión en Bogotá y crecimiento de equipo. O sea, yo creo que también es como eso no se sostiene solo y hay que rodearse de muy buenas personas. Esa es la explicación técnica de para dónde va Nevo, como más puntual. La explicación más filosófica es en entender cada vez más cómo se genera tejido, cómo se conectan las personas, cuáles son los nuevos sistemas colectivos. Yo creo que van a cambiar lo que antes nos identificaba como colectivos, sí, se está transformando muy rápido y ya van a nacer, es como el nacimiento de nuevas naciones, sí, digámoslo así. Van a surgir nuevos sistemas colectivos en los que pertenecer a este tipo de comunidades va a decir mucho de ti. Claro. Hoy tú dices que eres colombiano porque naciste en un territorio y básicamente por eso, ¿cierto? Y porque crees en una selección de fútbol que tiene una camiseta amarilla y porque te emocionas cuando sale J Balvin, ¿cierto? Y Maluma y todo el resto de cracks a cantar porque te sentís que naciste en el mismo. Pero vos sos tan colombiano como Uribe o como Petro. Vos sos tan colombiano como, no sé, como Juanes o como Garavito, ¿cierto? O sea, realmente dentro de lo que llamamos colombiano hay también una matriz de gente que piensa muy distinto a vos y actúa muy distinto a vos y tiene un sistema de valores muy distinto a vos. Ya nos llamamos colombianos es porque nacimos en un territorio. Cambio, creo que ya la humanidad va a pasar a pertenecer a unos nuevos sistemas colectivos que realmente sí van a ser mucho más afines a tus valores, claro, a tu forma de pensar. Y no va a ser marcado por un territorio, porque coincidimos en una misma zona territorial, sino porque yo elijo pertenecer, claro, a esta red, a esta comunidad, porque creemos en la colaboración, porque creemos en la sostenibilidad, porque creemos, vos puedes tener un vecino en tu unidad en la que vos crees en el reciclaje y en el ahorro de agua y en el medio ambiente, y tu vecino que está en un piso abajo puede que crea que eso es mentira y tener todos los hábitos contrarios. Entonces, ¿sí me entendés? Cambio, con estos nuevos surgimientos de las nuevas naciones que yo llamo, que no son naciones físicas sino conceptuales, comunidades. Que al final el ser humano siempre se ha relacionado a través de tribus y demás. Sí, claro.
Entonces eso, me gusta esa palabra, van a nacer unas nuevas tribus mucho más afines a tu sistema de creencias, de hábitos, de todo. Y creo que Nevo va a ser una de esas muy poderosa, en la que mucha gente se va a empezar a identificar en cómo los nevonianos pensamos, cómo vemos el mundo, cómo actuamos, qué tipo de hábitos tenemos, y eso va a ser muy poderoso. Entonces, acá esto sí fue pues muy volado, pero para darte una explicación puntual y una más filosófica. Sebas, muchísimas gracias, de verdad felicitaciones, y te agrego que sentarnos pues a conversar un rato como hemos hecho hoy te da muchas más herramientas para entender lo que hay detrás de un espacio como este, de una filosofía de vida como la que estamos hablando en este momento. Y nada, pues nada más que decir que toda nuestra admiración y nuestro agradecimiento pues además por recibirnos. Siempre es un placer, y felicitaciones a ustedes pues por todo lo que han hecho, no solamente con esta nueva iniciativa, sino con lo que hacen todos los días, que soy testigo pues, y eso es lo bueno, Nevo, que somos testigos de muchas historias y mucha gente que está haciendo cosas increíbles. Entonces, no, el placer es nuestro. Muchas gracias. Gracias, Sebas, y ojalá algún día pues podamos volver a conversar por acá. Así será.